Hola, mi nombre es Anubis y en este video vamos a realizar el dibujo de unas manzanas, una manzana completa y una manzana partida por la mitad. Los materiales que vamos a utilizar son un lápiz 2B o en todo caso un lápiz HB. Yo voy a utilizar este lapicero que su puntilla es 2B. Vamos a utilizar una hoja de papel, en este caso yo estoy usando una hoja de papel bond, puedes utilizar también un papel opalina o un papel marquilla y una goma de borrar. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre el tipo de líneas que vamos a utilizar para hacer estos dibujos. Por ejemplo, en estas partecitas de aquí estamos utilizando un tipo de trazo que es más o menos así. Lo estoy abriendo un poco para que vean cómo es la línea. Este mismo tipo de línea la estamos utilizando en estas zonas de acá, de esta forma, solo que un poco más juntas. Y para cuando hay sombras, como en estas zonas de acá, lo que hacemos es que a estas líneas le añadimos un movimiento, un trazo circular para unificar o homogeneizar el tono, que sería un tipo de línea como esta. Entonces vamos a utilizar líneas y vamos a utilizar círculos. Estos círculos los voy a utilizar en estas dos líneas que acabo de colocar para ejemplificar este trabajo. Entonces a esta línea voy a utilizar este círculo y voy a hacer lo mismo de este otro lado. Como puedes ver, se ve ya muy distintas estas líneas cuando lo combinas con este tipo de trazo circular. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro dibujo de las manzanas. Primero vamos a dibujar las figuras bases y luego vamos a añadirle las sombras y los detalles. Vamos a comenzar con esta manzana, que es una especie de óvalo. Comenzamos de abajo hacia arriba. Y rectificamos nuestras líneas para darle una mejor forma. Vamos a añadir también esta partecita donde va el tallo. Y vamos a marcar también el tallo. Ahora vamos a dibujar esta manzana que está partida a la mitad de este lado. Y lo vamos a hacer con dos elipses, una más pequeña que la otra. Y vamos a darle forma. Nuevamente vamos a rectificar nuestra línea. Si te fijas, aquí hace como una especie de triángulo. Más o menos así. Y en esta parte de aquí es un triángulo, pero como con una curvita.
Ahora añadimos el tallo. Y esta parte que es la piel de la manzana o la parte externa de la manzana. También de este lado vamos a añadir un poquito de piel de la manzana. Y ahora sí vamos a comenzar a añadir el sombreado a estas dos manzanitas. Lo primero que vamos a hacer es añadir las sombras más intensas con el primer tipo de línea, o más bien de trazo, que es la línea, para ir marcando dónde están nuestras zonas más oscuras. Y también podemos comenzar a darle forma si vemos que nos falta, por ejemplo, en este lado que está un poco recto. Con estas líneas vamos a añadir un poco de curvas para que se vea más redondita nuestra manzana. También en esta zona de aquí. Y en la parte de abajo, también si te fijas hay una luz. Vamos a tratar de conservarla. Y aquí voy a usar mi goma para borrar esta línea de acá. Ya que tenemos marcadas estas sombras que son las más fuertes, vamos a utilizar nuestro movimiento circular para homogeneizar y oscurecer más estas zonas que acabamos de dibujar. Entonces lo que estamos haciendo son este movimiento circular para oscurecer de una forma más o menos pareja nuestra manzana sin perder este movimiento que hicimos al principio, con el cual le dimos algo de volumen a este óvalo que dibujamos. Como estoy utilizando un lápiz 2B, no ocupo ponerle mucha fuerza a estos trazos para que se oscurezca esta mancha que estoy haciendo. Si estás utilizando un lápiz HB, vas a ocupar ponerle un poco de más fuerza a tu trazo para conseguir un tono similar al que estoy consiguiendo en este dibujo. Ahora vamos a comenzar a añadir estos tonos que son un poco más tonos como medios, tonos un poco más suaves, y con muy poquita fuerza vamos a comenzar a hacer nuestras líneas, tratando de darle algo de movimiento. Es una línea curva la que estoy haciendo para este lado, y cuando me muevo para este lado hago una línea curva para el otro lado.
Aquí estoy conservando algunas partes con el blanco que tiene mi papel para que tenga algunas luces un poco fuertes y le ayude a la textura de la manzana. Entonces de este lado voy a hacer una línea hacia este lado. Y voy a modificar un poco esta curva. Para hacerla un poquito más redonda. Luego voy a volver a trabajar en estas áreas oscuras que habíamos marcado al principio. Esta de aquí se me había olvidado hacer el movimiento circular. Vamos a trabajar de nuevo con este movimiento circular alrededor de estas áreas oscuras para difuminar un poco los tonos y que no se vea una transición tan fuerte entre este tono, este otro y el blanco del papel. Entonces aquí ya vamos haciendo un tono oscuro y un tono un poquito menos oscuro. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Y voy a conservar algunas luces en algunas partecitas. Como en esta zona de aquí abajo. Voy a añadirle un poco más de color a esta primera parte que habíamos dibujado. Y aquí le voy a dejar una lucecita en este borde. Otra luz en esta parte de aquí. Y un poco más de color en esta zona que está delimitando la manzana que está partida a la mitad y esta manzana que está completa. Aquí estoy haciendo un poco más redondita esta manzana. Y ahora voy a trabajar en esta zona de aquí. Justo donde está este círculo vamos a tratar de difuminarlo para que no se vea esta línea. Esta línea nada más fue una guía.
Vamos a añadir un tono muy oscuro en esta parte de la manzana con el movimiento circular. Y vamos a ir degradando a un tono más claro conforme nos alejamos de esta zona. Ahora voy a poner este tallo muy oscuro y le voy a dejar algunas luces. Vamos a trabajar en esta partecita que se me había olvidado, la parte superior de la manzana. Voy a quitarle esta línea. Y vamos a trabajar con el movimiento circular para darle un tono claro. Vamos a hacer estos círculos casi sin presionar nuestro lápiz para que nos dé una línea muy clarita. Y aquí voy a añadirle un poco más de color para separar esta zona de la manzana donde está el tallo con esta otra zona de la manzana. Muy bien. Vamos a continuar con esta parte de la manzanita. Con el movimiento circular, nuevamente, difuminamos un poco estos tonos. Y vamos a borrar esta línea que tenemos acá. Hay que tener mucho cuidado de no tocar de esta forma el área donde tenemos el grafito, porque si agarramos esta zona podemos manchar todo nuestro dibujo. Antes de pasar con esta otra parte de la manzana, vamos a añadirle un poco más de tonos en los lados. Y nos vamos a ir pasando al centro. Voy a hacer de nuevo esto mismo en la parte de arriba. Para darle algo de textura a nuestra manzana. Y que se vea mucho mejor.
Voy a hacer lo mismo de este otro lado. Y ya tenemos lista esta manzanita. Vamos a pasar con la segunda. Esta está mucho más rápida porque la mayoría de sus tonos son bastante suaves. Entonces vamos a empezar borrando estas líneas de adentro de la manzana. Vamos a sacudir el papel. Y vamos a dibujar unas semillas. Voy a dibujar una de este lado y otra de este otro lado. Vamos a marcar suavemente unas cuantas sombras por arriba y otras por abajo. Y vamos a comenzar a darle color a esta parte de la manzana. Vamos a comenzar con este extremo y vamos a avanzar hacia el centro. Y voy a añadir una línea para darle un poco más de volumen. Estas líneas que estamos poniendo son bastante suaves por si ocupamos corregir nuestro dibujo, podamos borrarlas fácilmente. Muy bien, ya que tenemos estas lineecitas de aquí, vamos a difuminarlas un poco y a subir un poco su tono con el movimiento circular. También voy a añadir un poco más de color en esta zona de aquí. Y voy a añadir algunas cuantas líneas de forma muy suave. Para que haya un degradado entre el gris y el blanco del papel. Esta semillita de aquí la vamos a hacer oscurita, igual que esta otra de acá. Y vamos a añadir unas cuantas sombras alrededor de esta semilla. Y vamos a hacer lo mismo de este lado de acá. Vamos a comenzar por la parte de abajo, añadiendo unas cuantas líneas.
Y suavemente vamos a añadir algunas cuantas líneas en esta zona para que no nos quede completamente blanca. Añadimos unas líneas un poco más intensas conforme nos alejamos del centro y recuerda ir direccionando tus líneas hacia el centro de este lado y de este otro lado también, para que de esa forma vaya teniendo volumen nuestro dibujo. Ahora voy a comenzar a oscurecer un poco estas líneas de aquí, no las líneas que están al centro, sino las líneas externas. Este movimiento lo estoy haciendo muy suave para no oscurecer demasiado esta parte del dibujo. Muy bien, nos está quedando bastante bien nuestro dibujo. Ahora vamos a trabajar esta zona que es la parte externa, es decir, la piel de nuestra manzana. Y vamos a añadir una sombra intensa en esta parte de aquí, dejando una luz, y otra sombra intensa en esta otra parte de aquí. Esto lo vamos a hacer solamente con los movimientos circulares. Tratando de no salirnos de la línea que habíamos marcado previamente. Aquí, que es la parte de debajo de la manzana, vamos a añadirle una zona negrita, dejando una parte con una lucecita. Y continuamos con nuestro sombreado. Ahora vamos a añadir unas líneas un poco más suaves. Y continuamos sombreando nuestra manzana. Recuerda que podemos mover nuestro dibujo para poder alcanzar lugares con mayor facilidad, como esta zona de aquí de la manzana. Así es un poco complicado dibujarla, entonces la voy a voltear. En esta zona de aquí voy a añadir un tono un poco oscuro para que se note la diferencia entre la piel de la manzana y la carnita de adentro.
y le voy a dejar una zona con una luz bastante marcada. Muy bien, ya que tenemos nuestro dibujo general hecho, vamos a marcar las sombras de nuestras dos manzanas, estas sombras de aquí abajito, y vamos a hacer un óvalo pequeño y luego un óvalo un poco más grande. Igual en esta manzana de acá, un óvalo pequeño y un óvalo un poco más grande. Antes de pasar a sombrear, vamos a darle una última revisada a nuestros dibujos. Por ejemplo, aquí me faltó trabajar esta zona de aquí. Voy a añadirle un tono oscuro en esta parte del tallo y un tono un poco más claro en esta otra parte. Voy a guardar un tono blanco aquí y en esta zona voy a poner un tono oscuro. Voy a revisar ahora que no se me haya pasado nada de esta otra manzana de acá y vamos a delinearla un poquito mejor. Si te fijas, en la punta de tu lápiz hay una zona donde haces unas líneas más gruesas y otra zona donde haces líneas más delgadas. Vamos a utilizar este tipo de línea para marcar perfectamente bien todo el contorno de nuestras manzanas. Y también de esta otra de aquí. Con este delineado va a resaltar un poco más tu dibujo y vas a hacer que se note la diferencia entre algunas zonas, como por ejemplo aquí entre la parte interna de la manzana y la externa, se notan ahora mucho mejor. Muy bien, ahora para finalizar con este dibujo voy a añadir estas sombras. En estos círculos más pequeños voy a añadir una sombra fuerte y la voy a ir difuminando en este círculo, en este óvalo que está más grande. También en la parte que está cerca de nuestras manzanas voy a dejar una zona blanca para que se distinga dónde empieza la manzana y dónde empieza la sombra. Voy a comenzar con esta manzanita de aquí, haciendo los movimientos circulares. Añado una sombra muy marcada. Dejando siempre esta partecita blanca que luego vamos a cubrir un poquito. Y ahora voy a comenzar a difuminar.
Y aquí ya estoy utilizando más bien las líneas con una dirección curva. Voy a hacer lo mismo de este otro lado. Y voy a trabajar toda esta sombra para unificarla todavía más. Muy bien, ya nos quedó mucho mejor esta sombra. Ahora por último voy a añadirle un tono muy suave a estas partes blanquitas que dejamos. Y vamos a hacer lo mismo con esta sombra de acá. Empezamos con un tono muy marcado. Y lo vamos a ir suavizando. Vamos a tratar de dejar esta línea blanca alrededor de la manzana. Y ahora vamos a comenzar a difuminar estos tonos. Voy a trabajar de nuevo toda la sombra, pero ahora en este otro sentido. Para que quede todavía mejor. Ahora de nuevo voy a trabajar esta línea que está blanca porque no le añadimos nada del grafito. Suavemente le voy a añadir un tono grisecito para que todavía se vea una diferencia en dónde se empieza la sombra y dónde se empieza la manzana. Y listo, ya tenemos nuestras dos manzanas dibujadas con sus respectivas sombras. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.